Ok, bueno, esta plática se llama cromatografía de líquidos, para qué sirve y su importancia en el mundo actual. La llevará a cabo el maestro Everardo Tapia Mendoza. El maestro Tapia es técnico académico contratado en el Instituto de Química en el área de cromatografía a partir de junio del 2016 a la fecha. Realizó sus estudios de licenciatura en química en la Facultad de Química de la UNAM en el 2013. Al concluir, estudió la maestría en Ciencias Químicas con orientación de Química Analítica en la Facultad de Química de la UNAM en el 2016. Ambos grados los obtuvo con mención honorífica. En el inter de la licenciatura a la maestría, trabajó 6 meses en la compañía Chrysler, en el área de ingeniería de materiales, realizando pruebas químicas, físicas y mecánicas a diversos materiales, así como evaluación de color y proceso post y pretextura. Entre sus principales funciones en el Instituto de Química son desarrollo de nuevas metodologías analíticas para el análisis de diversos compuestos orgánicos mediante técnicas cromatográficas acopladas y espectroscópicas. Apoyo en servicios analíticos externos y de investigación en técnicas separativas y validación de métodos analíticos. Así que sin más, le cedo la palabra al maestro Tapia. Adelante, maestro. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. ¿Se escucha bien, Raúl? Sí, te escucho bien. Muy bien, entonces, ¿ya puedo compartir mi pantalla, Raúl? Sí, adelante. Pues, buenos días a todos, bienvenidos. Espero sea de su interés y de agrado este seminario que lleva por título Cromatografía de líquidos, para qué sirve y su importancia en el mundo actual. Les plantearé cuál es el objetivo que yo quiero durante esta hora plantear en este seminario. De alguna forma, pues, considero que si estamos conectados en este seminario, todos hemos tenido un acercamiento o conocemos la palabra cromatografía y sabemos para qué sirve. Sin embargo, está enfocado mi presentación en dos aspectos. Tocar de una forma muy general los aspectos de la cromatografía, pero sobre todo que quede muy claro en los asistentes del día de hoy hacia dónde está tendiendo la cromatografía en el mundo actual, cuáles son las tendencias, qué es lo que se está haciendo, qué aplicaciones novedosas se tienen. Ese es el objetivo de esta presentación y que espero que durante la presentación, de tal forma para que sea más dinámico y sea más atractivo, tendremos 3 sesiones de comentarios, preguntas, donde yo, de tal forma que se pueda abarcar, no se junte tanto la información y se pueda presentar las dudas respecto a los temas como se van presentando. Yo les daré la pauta en los momentos en donde puedan comentar alguna duda, un comentario, y bueno, el staff de vinculación les estarán dando la palabra, de tal forma que así no se hace pesado y si surge alguna duda, apúntenla y va a haber un momento casi inmediato en el cual la puedan hacer y no se nos junte todo hasta el final. Entonces, primero es importante que la UPAC tiene una definición por cromatografía. Y ojo, es cromatografía. No estoy definiendo cromatografía de líquidos, ni cromatografía de gases, ni fluidos supercríticos. La definición de la UPAC nos pone que es un método físico de separación, ¿de acuerdo? De hecho, siempre ha habido esta disputa en química, que si es un método físico, que si es un método químico. La UPAC desde hace tiempo llegó a un acuerdo que la cromatografía es un método físico de separación, en el que los componentes a separar son distribuidos entre dos fases, una de las cuales permanece estacionaria, mientras que la otra se mueve en una dirección determinada, conocida como fase móvil. Es decir, yo a lo que le ponga cromatografía, según la definición, voy a separar componentes que son distribuidos, esa palabra es clave, en dos fases. Una es estacionaria y la otra tiene una dirección definida. Si no cumple estas características, no lo puedo llamar como cromatografía. Y de hecho, los métodos de separación, entendiendo por la definición de la UPAC que la cromatografía es un método físico de separación, yo tengo esta clasificación de los métodos de separación.
Los métodos de separación se clasifican en dos: aquellos que están basados en un proceso de equilibrio, y puede ser un equilibrio físico totalmente, como es un equilibrio de fases, un equilibrio en una interfase, y estos métodos para separar serían la destilación y la cristalización. Son métodos que igual me permiten separar. Sin embargo, su fundamento se basa en un proceso de equilibrio en una interfase, en que existan fases. Y aquellos procesos que se hacen en equilibrio, basados en equilibrios de distribución tal cual. De hecho, la cromatografía es una extrapolación de las extracciones líquido-líquido que vieron en orgánica. De hecho, bueno, los temarios de las escuelas de ciencias químicas, incluyendo la Facultad de Química, normalmente antes de ver esto llevan un curso de orgánica, donde el curso de orgánica es parte agua para las técnicas analíticas. Inclusive hacen prácticas de cromatografía y de extracción. En una extracción, como ustedes recordarán, una clásica, un embudo, donde tienen dos líquidos inmiscibles y un analito se reparte o se distribuyen, esa es la palabra adecuada, al disolvente en el que es más afín. Al tratar de hacer eso en infinitas ocasiones y miniaturizando, fue como surge la cromatografía. La cromatografía es una extrapolación tecnológica de una extracción líquido-líquido, es un equilibrio de distribución. Poniéndolo más en un contexto de estado de agregación, es un equilibrio heterogéneo, porque mi fase estacionaria tiene un estado de agregación, esa fase que es fija, y mi fase móvil otro estado de agregación, en el cual mi analito o analitos a separar se va a estar distribuyendo en estas fases heterogéneas. Es tal cual, si se lo imaginan, ahora imagínense una extracción, pero en una columna. Entonces, cuando esos equilibrios de distribución se basa, tenemos estos dos procesos de separación, la extracción como tal y la cromatografía. Y quiero hacer aquí hincapié en esta diapositiva, porque muchas veces se tiende a confundir, y lo he escuchado, que hablamos de velocidad, inclusive cuando ya metemos un vocabulario un poco más elevado, velocidad de migración. La cromatografía no es un proceso que está basado en la velocidad, ya que su fundamento no es la velocidad, inclusive es un proceso de separación totalmente termodinámico, más que cinético. Ojo, tiene procesos de difusión, sin embargo no es el fundamento en el que está basado esos procesos de difusión. Los procesos de separación en el que se basan por velocidad, existen dos, donde aplico un campo, como puede ser la electroforesis, y es decir, la electroforesis totalmente su fundamento es en función de la velocidad y la migración electroforética, o los que aplico una barrera y puedo separar, ya sea la diálisis o la ósmosis. Entonces nosotros estamos en los procesos de separación que se basan en los equilibrios de distribución y son procesos que se estudian en el equilibrio, dentro del contexto de equilibrio químico. La cromatografía también se puede separar en función de su fase móvil. ¿Qué estado de agregación tiene esa fase móvil? Sí, yo sé por la definición de cromatografía que para hacer cromatografía forzosamente necesito tener una fase en dirección definida. Si esa fase en dirección definida es un gas, se llama cromatografía de gases. Y la cromatografía de gases a su vez se divide en dos, dependiendo el estado de agregación que sea mi fase estacionaria. Esta es cromatografía de gas sólido y cromatografía de gas líquido. Sí, es decir, una fase estacionaria sólida y una fase estacionaria líquida. Cuando mi fase móvil, aquella que tiene una dirección definida, es un líquido, es cromatografía de líquidos, tópico del seminario del día de hoy, y tenemos dos tipos de cromatografía, la que se llama cromatografía plana o cromatografía en capa fina, y me gusta más el nombre capa fina que plana, y que ahorita las vamos a ver, o cuando utilizo una columna, igual con una fase estacionaria, se divide en dos, cromatografía de líquidos analítica y preparativa. Vamos a ver ahorita cuáles son las diferencias. Y también existe, también utilizada en la industria, de hecho inclusive se utiliza más en la industria que en la academia, cuando mi fluido tiene unas características supercríticas, estoy haciendo cromatografía por fluidos supercríticos. Esta se utiliza mucho en la industria cafetera, demasiado, para poder, número uno, descafeinar los granos de café y poder hacer una cuantificación, porque como ustedes saben, no puedo descafeinar al 100%, porque eso podría decir que es un proceso 100% irreversible y es falso. Sin embargo, tengo unas normas donde me permite cuánto es el grado que debo aceptar de cafeína para decir que está descafeinado.
y eso se cuantifica tanto por extracción con fluidos supercríticos, tanto por cromatografía de fluidos supercríticos. Entonces, en la industria, ahorita les mencioné donde se está utilizando a diario, sin embargo, sí es muy utilizada también en la industria del medio ambiente, sobre todo para extracción de compuestos polares en suelo, también es utilizada. Entonces, a veces nos olvidamos de esta cromatografía, sin embargo, sí tiene una importancia en el mundo actual. Es importante que antes de continuar, veamos de dónde surge este nombre y un poco de historia de qué es esto de la cromatografía. Muchas veces ya nos engolosinamos un poco más con el proceso físico, entender la química asociada a, y a veces olvidamos de dónde viene, por qué este nombre. La primera vez que se tiene un registro de una cromatografía fue en 1850, donde esta persona descubrió distintas zonas coloreadas cuando depositaba en un papel secante, tal cual, gotas de sustancias que tenían color. Sin embargo, nada más fue una observación. Él registró, si coloco este líquido que es color rojo, este color verde, en mi papel se hacen zonas de distintos colores. Fue hasta Sweet en 1906 que hace los mismos experimentos y le acuña el término cromatografía. De hecho, por eso le da este término, porque la primera separación que se hizo fue de color cromato, pues del griego, viene de la parte de descripción del color, es lo que significa según su etimología grecolatina. Y efectivamente fue así como empezó. La primera separación que hizo fue de sustancias coloridas y acuñan este término. Actualmente no nada más sirve para separar sustancias coloridas, sin embargo, históricamente es por eso que se queda este nombre. Fue en 1903 que esta persona logra separar los pigmentos de las plantas de las clorofilas en una columna de carbonato de calcio. Lo empieza a hacer ya más científico. Ya no es en un papel. Coloca una columna, le coloca carbonato de calcio, coloca los pigmentos de estas plantas y logra separar las clorofilas. Es la primera separación que ya se hizo en una columna. Fue hasta 1931 que se empiezan a tener un elevado desarrollo de la cromatografía, porque Mijaíl publica su revista en una revista rusa que tenía poco impacto, poca difusión, sin embargo sus resultados fueron poco conocidos. Por eso fue hasta como 30 años después que Kuhn, Lederer y Winstein hacen exactamente lo mismo en el estudio de los pigmentos y plantas, y a ellos se llevaron el reconocimiento. En esa época, después vieron que ya había 30 años un estudio exactamente igual por un ruso. Sin embargo, pues la poca comunicación en esa época hizo que pues 30 años estuviera detenido el avance de cromatografía. Pasaron 30 años, se vuelve a hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, bueno, ya con el avance de 30 años de la tecnología, una de sus grandes aportaciones es que ven que el caroteno no es una mezcla un solo compuesto, sino es una mezcla de varios compuestos similares que llamamos series homólogas. Entonces, después pasaron 10 años, de aquí donde la cromatografía empezó a despuntar, donde Martin y Singh desarrollan una técnica para separar compuestos acuosos o hidrofílicos. Y de aquí es donde empieza, sin embargo, todavía no la logran como hacer tan robusta, pero empiezan a meter papers y demás de sus avances, y es hasta 1944, donde en papel logran separar Gordon y Martin, este mismo Martin de acá, aminoácidos. Con esto fueron premiados por el premio Nobel, y a partir de aquí que vieron que puedan separar aminoácidos y que pueda tener algún interés biológico la cromatografía de 1944 a la fecha actual ha tenido un despunte y un despunte. Inclusive, una de las teorías que se estudian a nivel, qué es lo que está ocurriendo a nivel reparto, es por Martin y Singh, que es la teoría de platos, una teoría que viene de la teoría de destilación, se la traen a la teoría de cromatográfica. Esa teoría de platos teóricos y eficiencia de una columna es desarrollada por estos señores. Entonces, se consideran como personajes que aportan fuerte al mundo de la cromatografía. Después, en 1956, Stahl empieza a hacer lo que ya más conocemos nosotros como la cromatografía. Empieza a separar en una capa, deposita una capa delgada de sílica gel, celulosa o alumina diseminada en una placa de vidrio, y empieza a ver que puede separar sustancias.
puede separar mezclas, perdón. Entonces, aquí, a partir de aquí, esto es como ya lo que conocemos, y de ahí se ha empezado a desarrollar hasta que se formó lo que llamamos la cromatografía líquida de alta resolución, HPLC por sus siglas en inglés, que fue cuando esto de hacer columnas se automatizó en columnas pequeñas con empaques pequeños. Y de ahí no ha dejado pasar. Considerando que el seminario de hoy lo voy a terminar con cuál es la tendencia del HPLC en el mundo actual y hacia dónde vamos, para mí era muy importante presentarles un poco de la historia de esta técnica para que veamos cómo ha ido evolucionando y cómo realmente lo que se hizo desde 1944 y 1956 actualmente se sigue utilizando, tiene una importancia y se utiliza tanto en la academia como en la industria. Y lo que se está usando son esos fundamentos que no cambian y tratar de aprovechar la tecnología que se tiene para poder hacer más eficientes los procesos. Este es el objetivo de presentar la historia. El principio ya de la cromatografía líquida, entonces viendo la clasificación, yo me voy a centrar en la definición de la IUPAC, donde tengo esos analitos que van a ser distribuidos cuando mi fase móvil es de estado líquido. Entonces, el fundamento ya de la cromatografía de líquidos es cuando es la siguiente. Es el resultado de las interacciones específicas entre las moléculas de la muestra en ambas fases, móvil y estacionaria, ¿de acuerdo? Es decir, la separación, entendemos que la cromatografía me va a ayudar a separar, mi fase móvil va a ser de estado líquido, va a tener una dirección definida y esa separación va a ser el resultado de interacciones específicas. ¿Qué interacciones? Interacciones intermoleculares. Y aquí esto es muy importante porque si esto lo entiendo, lo grabo, por prácticamente decir, me lo tatúo en el corazón, lo que viene por deducción automática. Es la separación entre las interacciones que tiene con la fase móvil y la fase estacionaria. ¿Qué quiere decir? Si son interacciones intermoleculares, y esto es importante entenderlo porque de aquí es donde se desarrolla todo, los analitos sí tienen una interacción físico-química tanto con la fase estacionaria como con la fase móvil. Si nuestra fase móvil es una fase móvil líquida y existe interacción con los analitos, es donde ahí entra todo el estudio de mis equilibrios en disolución. Y es lo que hace esta técnica, yo lo creo un poco más compleja, más difícil, sin embargo más apasionante, más atractiva y más útil que la cromatografía de gases. La cromatografía de gases no existe una interacción físico, no existe una interacción química de los analitos con la fase móvil. Inclusive la fase móvil a veces se llaman gas de arrastre, donde su función simplemente es sacar a los analitos. En cromatografía de líquidos, sí existe una interacción química de los analitos con ambas fases, lo cual hace que pues, tengo que considerar en todos mis modelos dos interacciones, con la fase móvil y la fase estacionaria. A diferencia de gases, que solamente existe los analitos, interacción con la fase estacionaria. ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? ¿O alguien tosió? Bueno, es, esto lo que me hace es que la cromatografía de líquidos tenga dos factores a considerar muy importante. Y de aquí es donde se construye todo. A diferencia de la cromatografía de gases, tanto en su fundamento, la cromatografía de líquidos me sirve prácticamente para analizar todo. En cromatografía de gases yo analizo aquellos analitos que sean volátiles y sean termoestables. Puedo hacer reacciones químicas que se llaman derivatizaciones para generar estas condiciones. Sin embargo, la cromatografía de líquidos prácticamente me sirve para analizar cualquier tipo de analito. Y de hecho, en los ejemplos que más adelante les voy a presentar, vamos a ver que les voy a demostrar con evidencia cómo efectivamente puedo separar analitos desde bajo o alto peso molecular, analitos iónicos, analitos orgánicos, inorgánicos, organometálicos, cosa que por cromatografía de gases no voy a poder realizar, o el espectro que tengo para poder analizar es más reducido. Y justamente también esto es algo que quiero quitar. La cromatografía también me sirve para separar compuestos inorgánicos tal cuales como sales, que se los voy a mostrar más adelante. Obviamente la instrumentación que yo tenga para mi equipo va a ser distinta dependiendo mis necesidades. Entonces, es muy importante que quede clarísimo el fundamento de la cromatografía de líquidos. La cromatografía de líquidos, la separación se da por la interacción de los componentes en las dos fases, la fase estacionaria y la fase móvil. Y voy a agregar una característica más. Esta fase móvil debe comportarse como un fluido newtoniano y debe tener como característica reológica un flujo laminar. Eso es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero que ocurra una
buena separación, no puedo utilizar como fase móvil fluidos viscosos o que presenten un flujo turbulento, ¿de acuerdo? Esa es una característica muy importante. Mi fase móvil debe tener un flujo laminar. Entonces, ¿qué requisitos debe tener mis analitos para yo poderlos analizar por cromatografía de líquidos? Dado que mis analitos, y esto es por eso digo, esto es muy importante entenderlo, tienen una interacción con la fase móvil y la fase estacionaria, mis analitos requisito número uno deben ser solubles en la fase móvil. Si no son solubles en la fase móvil, voy a tener muchos problemas. Dado que la cromatografía de líquidos es más versátil y, como les digo, prácticamente puedo analizar todo, las técnicas que voy a usar de preparación de muestra son a veces más complicadas que en cromatografía de gases, porque como puedo ver casi todo, si yo no meto mi muestra lo más limpia suficiente, voy a poder tener interferencia, compuestos, a la larga puedo dañar mi equipo, lo voy a ensuciar más rápido. Entonces, en cromatografía de líquidos, un requisito es que trate de meter mi muestra lo más limpia posible, porque así voy a asegurar más el tiempo de vida de mi equipo, así como una mejor calidad de mis resultados. Cosa que en gases también se exige un tratamiento, sin embargo, como existe procesos de discriminación, el propio inyector lo que no pasa, no volatiliza, lo detiene. En cromatógrafo de líquidos, no, tú lo inyectas y lo que inyectaste lo pasa. Y donde se tenga que quedar o donde tú tengas que ver que inyectaste algo que no debías o como no debías, el equipo te lo va a arrojar. Y algo muy importante, el analito no debe reaccionar con ningún componente del sistema cromatográfico. Es un proceso físico de separación, por lo tanto no debe reaccionar ni con el sistema de tuberías, ni con la aguja, ni con la fase estacionaria, ni con la fase móvil. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es algo que nosotros conocemos ya de que hicimos práctica, es una cromatografía en capa fina, donde yo tengo un soporte, normalmente vidrio, donde está recubierto de una fase estacionaria. La más conocida es sílica, sin embargo, se puede usar alúmina, también es muy utilizada. Yo coloco mis puntos de aplicación bien puestos y esta es mi fase móvil donde yo sé que estos analitos van a ser solubles, también aquí también se aplica, una tapa cerrada para que el ambiente químico sea el mismo tanto en la fase vapor como en la fase líquida y va a empezar la fase móvil se va a absorber en la fase estacionaria, pues se llama absorbente. Una vez que llega a los analitos, van a empezarse a migrar de acuerdo a su afinidad por la fase estacionaria. Si este es más afín que a la fase estacionaria, va a migrar, va a irse repartiendo, fase móvil, fase estacionaria, más rápido. Esta es la capa fina. Este mismo fundamento se llevó cuando se aplicó en cromatografía en columna. Yo tengo igual un soporte que va a detener mi fase estacionaria, normalmente vidrio. También se puede usar de plástico cuando tienes analitos que sabes que se adhieren al vidrio y existen. Tienes tu fase estacionaria, normalmente sílica. Aplicas tu mezcla de compuestos que aquí se ve en color morado. Aplicas tu disolvente y se van a empezar a separar los componentes que aquí se ven en rosa y azul de esa mezcla, dependiendo qué tan afín sea esa fase estacionaria. Qué tan afín o no va a estar en función de las interacciones intermoleculares que tengan los analitos con la fase estacionaria. Primero puedo aislar uno, y esto es a lo que se llama cromatografía de líquidos en columna preparativa. Llamo preparativa cuando yo aíslo mis analitos. Para poderlos aislar, yo tengo que inyectar obviamente una cantidad grande. En la cromatografía de líquidos que se utiliza normalmente, como inyecto cantidades muy pequeñas de microlitros, la cantidad que sale después del proceso no se puede aislar o inclusive pasa por detectores destructivos. A esos cromatografías de líquidos donde yo no puedo recuperar mi analito al final, ya sea porque se destruyen durante el proceso o la cantidad que se podría recuperar es ridícula, se llama cromatografía de líquidos analítica. Entonces, la preparativa es cuando aíslo y la analítica es cuando no aíslo. Eso es nada más así de simple. Y ambos se puede hacer en columna. Entonces, en este caso que les estoy presentando en esta diapositiva, estoy aislando, es un caso de cromatografía analítica preparativa. Primero separo el que sale en color rosa y después el color azul. Y esto se hace en función de su afinidad de los analitos por la fase estacionaria. ¿Cuál es la instrumentación ya de un cromatógrafo de líquidos que se utiliza en un laboratorio desde el punto de vista analítico, donde yo puedo inyectar muy poquita muestra y obtener y separar muchos compuestos? Lo que yo tengo es, como en este esquema,
reservorios donde tienen mis disolventes. Tengo un sistema de bombas, que puede ser una bomba o dos bombas, donde toman de distintos disolventes. Pasan por normalmente ya los equipos tienen un desgasificador integrado, esto para eliminar burbujas y tener la condición de tener un flujo laminar, de esta forma elimino flujos turbulentos. Pasan por un mezclador, que se muestra aquí donde estoy señalando con el láser, donde mezcla lo que estás tomando del disolvente A y del disolvente B, ¿de acuerdo? Y sale ya aquí, como se muestra en la diapositiva, el morado, ya mezclado en la proporción que yo mencioné al flujo que yo dije. Por lo tanto, la función de mi sistema de bombas es proveer de un flujo constante a una presión constante mi, mi fase móvil, ¿de acuerdo? Obviamente quedamos que esta fase móvil debe ser poco viscosa porque no debe presentar resistencia al flujo, ¿de acuerdo? Obviamente existen muchas características de estas bombas. Estas bombas están diseñadas para un fin. Existen algo que se llama un damper, que es como las bombas que trabajan mediante sistema de pistones, generan fases móviles con energía mecánica. Una forma, y esto entre más genere mi pistón es una energía mecánica fuerte, mi fase móvil va a ir vibrando. Entonces pasan por un damper que anula esa vibración, no se puede eliminar al 100%, y eso hace que mi fase móvil pues, ya no vaya como con esa vibración que está absorbiendo de los pistones. Entonces, el sistema de bombas es más complejo que como lo muestro aquí, sin embargo, su función es proveer de un sistema de flujo. Pasan a algo que llamamos una válvula de 6 vías, donde yo la puedo direccionar. O se va directo a la columna, o primero va a pasar por la muestra y lo va a arrastrar a la columna. Esa configuración totalmente el analista la coloca. Entonces, la fase móvil entra y se va por la columna, o la fase móvil entra, arrastra la muestra y lo manda a la columna. Son los dos caminos. Pasa por esta columna y después los analitos que salen de la columna pasan por un detector, en este caso el ejemplo es de un detector UV, y en este caso se está aislando. Por lo tanto, este es un cromatógrafo de líquidos preparativo. Inclusive así es como se ven las columnas. ¿Se pueden tener equipos de cromatografía de líquidos preparativos automatizados? Claro que sí. Este es un claro ejemplo de un esquema donde el detector a una longitud de onda base para un analito, tú le programas y cuando llegue el analito que tenga su máximo a 320 nanómetros en el otro vial. O si no te quieres comprometer a eso, júntame en viales por cada 5 mililitros, ve llenando el siguiente. Entonces existen. ¿Cuándo no sería preparativo? Cuando lo que salga del detector se vaya a residuos, ya sea por dos razones. O el analito se destruyó durante el análisis, o la cantidad que se inyecta es tan pequeña, del orden de microlitros, que no se podría recuperar esos nanogramos. Sería ridículo tratar de recuperarlo. Entonces, también la cromatografía ya de líquidos se puede clasificar dependiendo el mecanismo de cómo ocurre ese reparto, cómo ocurre esa distribución. Los más comunes aquí se los presento. Entonces, el HPLC, dependiendo del mecanismo de separación, se puede hacer por absorción, que es la clásica de donde empezó, por reparto, que se puede clasificar en fase normal o reversa, por intercambio iónico, ¿de acuerdo? Que su nombre lo dice, voy a intercambiar iones. Cromatografía iónica, aquí existe mucho una confusión. Cromatografía iónica e intercambio iónico tienen fundamentos e instrumentación distinta. Ambas sirven para separar iones, ¿de acuerdo? Sin embargo, el fundamento en el que está basada la separación y la instrumentación que requieren es distinta. Entonces, ojo cuando alguien le dice, voy a hacer cromatografía iónica, está diciendo algo muy particular. Voy a hacer cromatografía de intercambio iónico, ya sea catiónico o aniónico, está diciendo otra cosa. Por eso lo quería presentar. Obviamente, dado que este es un seminario de presentación, en un curso un poquito más profundo se abordan los fundamentos de cada una de las técnicas, se muestran ejemplos de cromatogramas, factores a considerar en el desarrollo, para qué sirven. Pero aquí, en este seminario, me gustaría que ustedes se llevaran esa idea, que lo que yo llamo cromatografía iónica, porque sí lo he escuchado muchas veces, estoy haciendo cromatografía de iones, y aún empieza a hablar, no, tú estás haciendo una cromatografía por intercambio. No es lo mismo, no es lo mismo. Inclusive existe una tercera cromatografía que se llama
cromatografía por pares de iones. Sirve para separar iones, pero su fundamento es distinto. Entonces, nada más esto es lo que me gustaría que se llevaran también de este seminario, que si están empapados buscando literatura de cromatografía iónica, que su mecanismo sea por separación de iones, vean que existen 3 tipos de cromatografía de iones y que vale la pena echarse un clavado a la literatura antes de tratarlos de entender. Entonces, aquí esta por absorción y reparto me ayudan para separar compuestos orgánicos, tanto polares como no polares. La que más se utiliza actualmente de estas dos es la de reparto, que puede ser fase normal y fase reversa. Las de intercambio iónico y cromatografía iónica, su nombre me dice, me sirven para separar iones. Pueden ser tanto iones orgánicos como iones inorgánicos. Y la cromatografía de exclusión molecular, su nombre lo dice, cromatografía de exclusión va a separar en función de peso. Y existen 2 tipos de cromatografía, filtración en gel y permeación en gel. También es un poquito diferente. Y esta normalmente se utiliza para separar polímeros, biomoléculas, proteínas, porque me ayuda a separar por tamaño. Entonces vean cómo aquí les demuestro que la cromatografía de líquidos me sirve para separar todo. Compuestos orgánicos en tamaño de peso molecular promedio. Polares y no polares. Compuestos con carga, orgánicos e inorgánicos. Y compuestos ya de alto peso molecular, como pueden ser polímeros. Pero obviamente el fundamento y la instrumentación respecto a lo que yo quiera hacer va a cambiar. Un equipo no existe por el momento, hasta yo no conozco. Si alguien me dice, pues ya me pasa la infografía para verlo, pero yo no conozco un equipo de alguna marca que puedas hacer todos los tipos de cromatografía que te sirvan, que existen. Sí existen equipos que puedas hacer 1 o 2 distintos, pero normalmente, por ejemplo, los que haces por cromatografía de exclusión puede ser por intercambio, pero no puedes hacer de reparto. Y los que haces por reparto no haces absorción, los que haces por intercambio a veces no haces reparto. Entonces siempre es muy importante qué es lo que yo voy a requerir, para qué necesito mi equipo. Entonces, hasta aquí, antes de continuar, vamos a hacer la primera sesión de preguntas, antes de, con estos fundamentos que creo que son importantes, les muestre aplicaciones de qué es lo que se está haciendo, para qué se está usando. Y es muy importante que quede entendido esto, porque les voy a presentar aplicaciones de las distintas tipos de cromatografía. Efectivamente, pues aquí es muy fácil. Pues el instructor dice que puedo separar iones. Más adelante, en los ejemplos que les voy a presentar, les voy a mostrar que efectivamente se pueden separar iones, puedo separar polímeros y demás. Pero es muy importante que esta primera parte del seminario esté entendida al 100%. Si hay dudas, si hay comentarios, las externen. Entonces, adelante, es momento de que ustedes, si quieran comentar algo, preguntar, es, Eh, es el momento. Gracias, maestro. Guillermo Roura pregunta, bueno, comenta que el seminario es muy interesante y pregunta, él ha escuchado que la cromatografía HPLC se le llama cromatografía de líquidos de alto rendimiento, pero también se conoce como cromatografía de líquidos de alta resolución y cromatografía de líquidos de alto desempeño. ¿Cuál es el mejor término desde el punto de vista técnico? Okay. Y también le voy a agregar otro nombre, y también le conocen como cromatografía de líquidos de alta eficiencia. De hecho, muchas personas creen que las siglas en español CLAE vienen de ahí. Todos los nombres que menciona Guillermo son adecuados, se consideran válidos. Sin embargo, no sé si por el nombre técnico, yo me iría más bien por lo que recomienda la IUPAC. Hablando yo que me encuentro dentro del nombre en analítica, el problema que tiene analítica es una gran diversidad de nomenclaturas, y de hecho justamente lo que trata de hacer la IUPAC, el Vocabulario Internacional de Metrología, Eurachem, hizo, es tratar de homogenizar ese nombre. Todos los nombres están adecuados, describen una característica de la cromatografía. Sin embargo, yo el que me iría fue el que les presenté, el que recomienda la IUPAC, para tratar de homologar y empezar sobre todo en usuarios que se estén adentrando a este nuevo tema, evitar esa confusión en términos. Entonces, pero tampoco está prohibido. Hasta ahorita no han dicho estos están en desuso. Se pueden utilizar todos. Yo, a mi punto de vista personal, ¿cuál recomendaría utilizar? El que les presente, que es el que nos recomienda la IUPAC. Gracias, maestro. También pregunta si la cromatografía de flash es entonces equivalente a la cromatografía preparativa. Sí. La cromatografía de flash
es una cromatografía en columna, es preparativa porque aíslas y pues simplemente pues, al meterle una bomba para que pueda empujar, no dejas que la gravedad haga lo suyo, haces un proceso más rápido. Inclusive hay un artículo muy bonito que es de donde saqué al final en mis presentaciones, en las referencias está, que justamente la cromatografía flash es la transición entre la columna totalmente cuando se hacía en gravedad, que cuando a esta parte que alguien dijo, no, pues hay que meterle una bomba. Y muchos de los parámetros que actualmente se conocen de cromatografía analítica, la persona que los propone hacerlo en flash, en este artículo empieza a hacer de una forma empírica estas ecuaciones. Entonces, sí, la cromatografía flash es una cromatografía en columna de tipo preparativa. Ok, gracias, maestro. Macario Hernández pregunta, creo que esta pregunta tiene un poco que ver con el siguiente parte de las aplicaciones de importancia. Ella pregunta si se podrían analizar aceites de uso automotriz con esta técnica para compararlos. ¿Se podrían analizar aceites usados de uso automotriz por esta técnica para compararlos? Generalmente un aceite usado se distingue de otro por su coloración, pero en este caso las columnas para aceite resolverían los componentes que le dan la coloración al aceite. Perdón, Alma, que se te cortó y ya no escuché la pregunta. ¿Me la podías volver a leer, por favor? Sí, claro. Dice que si se podría analizar aceites usados de uso automotriz por esta técnica para compararlos. Dice que generalmente un aceite usado se distingue de otro por su coloración, pero en este caso las columnas para aceite resolverían los componentes que le dan la coloración al aceite. Ok. Normalmente, lo que me estás hablando en este automotriz, por ejemplo, normalmente las columnas que se utilizan para quitar ese color son compuestos de carbono, grafito, y efectivamente eliminan esta coloración. Tendríamos que, la pregunta es muy abierta, ¿se podría utilizar? Sí, tendríamos que echarnos un clavado a la literatura, a qué tipo de compuesto se puede deber este color, porque inclusive muchas veces, por mi experiencia un poco en el estudio de aceites y grasas, el cambio o el oscurecimiento a veces se debe por algo que se llama como rancidez, y a veces por la generación más de hidrocarburos saturados, entonces a veces también lo puedes hacer por gases. Entonces, contestando tu pregunta, dependiendo cuáles sean como tus analitos para poder decir cuál es la diferencia, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no me comprometería con la información que me sueles dar, decirte sí o no. Sobre tu pregunta, lo que sí me atrevo a decir es que tanto las columnas de gases como líquidos que se utilizan para la separación en sí. No estoy hablando del tratamiento de la muestra, ninguna quitaría el color porque son normalmente sílica, modificaciones de sílica, polidimetilsiloxano, y su función no es quitar color. Entonces, por la separación en sí, no le pasaría nada a tu aceite. Si haces un tratamiento previo, por ejemplo, si lo fibras, no sé, con fluoresil o la filtras en carbono, sí vas a tener un efecto, y a lo mejor vas a quitar esos compuestos, pero eso ya es por el tratamiento de la muestra. No sé si le contesta a Macaria. Ok. Gracias, maestro. Ruth Esther pregunta, ¿qué características diferencian entre una cromatografía iónica y de intercambio iónico y pares iones? Ok, lo voy a describir de manera muy general porque pues esto sí nos llevaría un poquito más de tiempo. Una cromatografía de intercambio iónico es aquellas que pueden intercambiar iones o cationes y se llama este intercambio catiónico o aniónico, lo que tú quieras separar, tal cual. Cuando tú, por alguna propiedad quieres usar un detector, dentro de los detectores de cromatografía de líquidos está el detector de conductividad, ¿de acuerdo? Supón que tú quieres separar iones inorgánicos. Tú necesitas como fase móvil meter agua prácticamente, porque es en lo que tus compuestos iónicos van a ser solubles. El agua con tus compuestos iónicos presentan una conductividad, inclusive muchas veces la fuerza iónica es en función de la separación, le agrega sales. Entonces, si tu detector es de conductividad, ¿a qué le estás midiendo la conductividad? La respuesta de tu analito, la de tu fase móvil, la de los aditivos a tu fase móvil, inclusive la cromatografía que llamamos iónica se utiliza cuando sabes que tu fase móvil tiene mayor conductividad que tus analitos. Si tiene mayor conductividad, tu detector no va a dar señal, vas a ver siempre línea base.
Entonces, lo que haces es meter una segunda columna analítica, de hecho, es de ahí donde luego surge lo que llamamos cromatografía bidimensional. En cromatografía de líquidos casi no se utiliza la cromatografía bidimensional, pero en gases, la GC-GC, sí se utiliza mucho. Más adelante, cuando vayan tendencias, les diré por qué casi la cromatografía de líquidos bidimensional no es muy utilizada, y gases GC-GC, que sería gases bidimensional, sí es muy utilizada. Metes una segunda columna que se llama columna supresora, que va a eliminar la conductividad de tu fase móvil. Entonces, llamas cromatografía iónica cuando tienes dos columnas, la columna analítica y una columna supresora. En cromatografía de intercambio no existe esa columna supresora. Obviamente esa columna tú la decides hacer. Y cromatografía por pares de iones es cuando tú tienes mecanismos de separación de reparto y iónicos al mismo tiempo. Esa de cromatografía por pares de iones yo no la he visto que la usen en la industria, porque esas columnas se fabrican en casa, son in-house, y considerando que en la industria lo que tú buscas es ser lo más reproducible, mete mete mucha variabilidad de que tú tengas que estar haciendo tu fase estacionaria. Sin embargo, sí se ha reportado y existe. Entonces, esas son como las principales diferencias entre esas tres cromatografías, donde su mecanismo de separación es en interacciones culómbicas. ¿Alguna otra duda que hay, Alma? Sí, maestro, hay varias preguntas. No sé, esta es la quinta pregunta. Usted me dice en qué momento quisiera continuar con la charla. Échamelas todas porque la siguiente parte creo que no, como ya son aplicaciones muy específicas, Ok, me gustaría que quedaran muy claros los fundamentos. Entonces me preferiría aventarme todas las que tengan de esta parte antes de continuar, para que ya nada nos enfoquemos como en aplicaciones. ok. ¿Qué pretratamiento se le tiene que hacer a la muestra para que quede limpia? Depende los analitos que quieras ver y qué quieres ver y a qué técnica lo vas a meter. Se llama preparación de muestra y es todo otra técnica. Inclusive si a ustedes les gustaría, el Instituto de Química ofrece un curso de técnicas de preparación de muestra, y también si les agradaría, pues se podría, al final, no sé, se le hace un cuestión de opinión, se podría dar un seminario web de igual de 1 hora sobre técnicas de preparación de muestra, pero ahí sí enfoca mucho. Hay unas técnicas de preparación de muestra para gases y técnicas de preparación de muestra para líquidos. Hay unas que sirven para ambas, pero sí la preparación de muestra es todo un reino. Creo que sería no sé, si a ustedes les interesaría unos webinars futuros, técnicas de preparación de muestra para gases, y técnicas de preparación para líquidos, pero sí es una pregunta muy, muy grande. ¿Qué se le hace? Lo necesario para que tus compuestos no los pierdas en la preparación y los inyectes al equipo. Pueden ser desde extracciones, sonicaciones, centrifugadas, liofilizaciones, extracción en fase sólida, microextracción en fase sólida, extracción por ultrasonido, microondas, lo que tú decidas hacer. Ok, gracias, maestro. Mayra Jaime pregunta, ¿qué tipo de cromatografía sería una de separación de pigmentos y cuál sería el punto de vista técnico? Una separación de pigmentos no sé si no sé si esa persona podría abrir su micrófono y me cuente más, porque si la hacen papel es papel, pero no sé a qué punto quiere cómo la clasifique. Mayra Jaime, ¿podrías abrir tu micrófono para plantear la pregunta al maestro Everardo? Hola, buenos días. Me refería a los tipos de pigmentos fotosintéticos, ya cuando hablamos de clorofila, carotenos. Ok. Ok. Normalmente, ¿qué tipo de cromatografía se utiliza? Para separar, eso es la de reparto, inclusive con la de absorción, que es la históricamente probada, con sílica y alúmina las puedes separar. Actualmente se utiliza mucho con reparto, es la más utilizada. Ok. Marcela pregunta, ¿en los requisitos de analitos podría explicar un poco más sobre el punto donde no debe reaccionar con ningún componente? Ajá. Por ejemplo, ¿a qué me refiero tú sabes que en tu componente, en tu columna está hecha de acero inoxidable, que sabemos que inoxidable no es que nada lo ataque, es que la mayoría de los compuestos comunes no lo ataca. No vas a meter un analito que reaccione con acero inoxidable, te vas a acabar tu columna. O inclusive analitos que disuelvan tu sílica, o tu sistema de tuberías están hechos a veces de un polímero que se llama PIC. No vas a meter algo que tú sepas que reacciona con ese polímero. A eso me refiero con que no reaccione con los componentes del sistema. Gracias, maestro.
Melissa Urea pregunta, en los requisitos de los analitos, ¿cómo definiría que la muestra está limpia? Creo que esta también ya va un ¿Cómo poco de la defines que mano. está limpia? Ujú. En poquito de ensayo error y tu habilidad técnica, ¿no? Si tú vas a analizar, por ejemplo, un extracto de una planta, por ejemplo, tal cual, toma una hojita, le pones metanol y lo inyectas, tiene que saber un montonal de cosas, un montonal de picos. Entonces, debes de tener idea en qué quieres, saber en dónde lo estás buscando, cuál es la señal de tu instrumento y saber si tu técnica de preparación de muestra fue adecuada y ya tienes lo suficientemente limpia para decir que está libre de interferentes. Entonces, ¿cómo lo haces? Totalmente trabajo práctico en el laboratorio. Ok, gracias, maestro. Rocío Castro, se habló de bombas de alta presión. ¿Se refiere a la forma en la que se mueve la fase? ¿Qué relación hay con las válvulas de gradiente de alta y baja presión? Cuando me refería a las bombas de alta presión, me refería al movimiento de pistones. Las actuales trabajan con un movimiento de pistones y tiene mucho que ver porque cuando vayamos a la tercera parte del curso, cuando veamos las tendencias a lo que ocurre, las válvulas van a ir en función de cómo va migrando la tecnología. Entonces, las válvulas que se colocan de alta o baja presión van en función del sistema de bombas. Pero eso es totalmente algo un poquito ya más de la ingeniería del instrumento más que del usuario que utiliza el equipo. Gracias, maestro. Pedro López, ¿a partir de cuánta cantidad de muestras se puede realizar un HPLC preparativo? ¿Qué detectores se utilizan? Un HPLC preparativo lo puedes considerar cuando no es a partir de cuánta cantidad de muestra, porque es engañoso. Yo te puedo decir, este, del árbol donde se extrae el taxol, mete 1 gramo, ¿no? Donde tú puedas aislar 20 miligramos ya se considera preparativo. Entonces, más bien la cantidad de muestra que tú tengas que colocar para del compuesto que tú te interesa aislar, puedas obtener 20 miligramos. Más bien sería la respuesta. Este, ya contesté la pregunta, Alma. Sí, muchas gracias. Soraya pregunta, ¿podría mencionar la importancia de los métodos para desgasificar, por favor? Es importante desgasificar, como lo mencioné, porque necesitamos como característica tener un flujo laminar. Si tu fase móvil no está desgasificada, ya sea con un ultrasonido, burbujeando con nitrógeno o el propio desgasificador de tu equipo, va a llevar microburbujas y lo que te va a generar es un flujo turbulento. Y eso, ¿en qué se refiere? Te va a dar poca reproducibilidad en tus tiempos de retención. Inyecciones tras inyecciones se te van a mover los tiempos de retención. Inclusive pueden cambiar drásticamente. Entonces, por eso es importante desgasificar. Gracias, maestro. Pedro López, ¿a partir de cuánta cantidad de muestras se puede realizar un HPLC preparativo y qué detectores se utilizan? Ya me la preguntaste, Alma. Nada más me faltaba Perdón. contestar lo de los detectores. Detectores Perdón, que sí. utilizan detectores que faltan medir alguna propiedad. Se utiliza este índice de refracción, UV, fluorescencia, electroquímico, de conductividad, de masas, light scattering, son los más comunes que utilizan en cromatografía de líquidos. Ok, gracias, maestro. Bueno, también comentan si se podría repetir la diferencia entre cromatografía analítica y preparativa. Y en HPLC por reparto y por reversa, ¿a qué se refiere reversa? Ok. Analítica y preparativa. Preparativa aíslas, analítica no aíslas, o sea, no recuperas. A eso nos referimos con aislar los analíticos. Tú metes en tu columna y tú recuperas en un vial, eso es preparativo. Si no lo puedes recuperar en un vial, es analítico. Es la principal diferencia. ¿A qué se llama de reparto reversa? Les dije que la primera cromatografía que se hizo fue la de absorción. Fue la primerita que se hizo. Como se cambiaron las polaridades, en absorción era tu fase estacionaria que se utilizaba, si recuerdas la parte de historia, era sílica y alúmina. Normalmente se les atribuye que tienen un carácter polar. Cuando la sílica se le empieza, pues, como químico, le empieza a hacer modificaciones, hago reacciones químicas, ¿sabes qué? Pégale este grupo funcional, pégale esto, pégale esto. Cuando mi sílica está funcionalizada, su mecanismo es de reparto y se llama reversa y normal dependiendo cómo la funcionalicé. Si yo la funcionalicé con grupos no polares, digo que es una cromatografía de reparto en fase reversa, porque como ahora mi fase estacionaria es no polar, pero históricamente empecé con la polar, estoy haciéndolo al revés de cómo se venía haciendo. Entonces los químicos de esa época llamaron fase reversa o inversa, porque las polaridades de fase estacionaria y fase móvil eran al revés de cómo se venía haciendo.
Gracias, maestro. Y aquí hay una última pregunta. ¿Sabe si hay alguna fórmula general matemática para el cálculo de potencia en fármacos utilizando HPLC? La verdad, la pregunta que me hace, si no, no tener una respuesta, este, ahorita. Una disculpa. Ujú. Gracias, maestro. Son todas las preguntas respecto a esta primera etapa de la charla. Ok. Muy bien, entonces vamos, a ver cómo, qué aplicaciones tienen distintos sectores, la cromatografía de líquidos. En esta parte, pues me voy a enfocar prácticamente a mostrarles el cromatograma que se obtuvo. Igual estos cromatogramas está dividida, esta es la segunda parte de la charla. La tercera, esta parte son cromatogramas que yo tomé de la literatura de notas de aplicación, al final está la referencia. Y la tercera parte, les coloco las aplicaciones utilizando esta técnica que yo he realizado en mi laboratorio. Pero ya verán por qué no te las presento ahorita primero. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva les muestro la separación de 12 fenoles en tan solo 5 minutos, y vean cómo hacen hincapié, en una columna C18, en una poroshell. Aquí se ve el cromatograma, los fenoles es la hidroquinona, resorcinol, catecol, fenol, los cresoles. ¿Y esto por qué es importante separar? Por ejemplo, los fenoles normalmente tienen una gran importancia en el medio ambiente porque son precursores de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, lo cual son sumamente cancerígenos. Inclusive, bueno, esos compuestos tampoco es como, ay, si los estoy respirando, qué agradable. Entonces, estos son indicadores de una gran, en el aire, tomados en el aire, de una gran contaminación ambiental. Inclusive también en el agua, obviamente, yo tampoco los voy a querer. Entonces, ¿cuál es la aplicación a dónde se tienden? Normalmente, históricamente, uno decía 2 o 3 analitos, uno está tendiendo a lo que llama análisis multiresiduo. ¿Qué quisiera análisis multiresiduo? Tratar de separar el mayor número de analitos en el menor tiempo posible. La verdad, a mí me sorprende considerando que, pues, mi maestría la hice en un laboratorio de formación donde se tenían equipos viejos, donde en esos equipos lograr separar 12 analitos en menos de 5 minutos es imposible, en equipos antiguos no se puede. Vean cómo ahora, inclusive columnas que aguantan un flujo de 2.5 mililitros por minuto, flujos que en columnas, en equipos un poco más clásicos no se puede separar, no podría aguantar, puedo separar 12 fenoles. Entonces, esto es muy, muy interesante. Por ejemplo, aquí estoy separando unos antibióticos como el barbital y el sulfametoxazol y cafeína. Podemos ver, por ejemplo, cómo aquí se usan con una C8 y C8, una es un Eclipse y una Sorbax, cómo cambia la selectividad y el orden de elución. Esto se los presento porque aunque a veces tengan la misma fase estacionaria, entre las pequeñas modificaciones, o le voy a poner este adjetivo entre comillas, monadas que le agregue la compañía, puede cambiar totalmente el orden. Y esto es algo que después se podría ver una charla como mitos y realidades del HPLC. Ese es un mito que me gustaría romperles ahorita en este momento. Todas las columnas C8, todas las columnas de la misma fase estacionaria son iguales, no. Entre marcas no son iguales. Y aquí, por ejemplo, yo les aseguro, esta es una infografía de Agilent Technology. Estas son C8 de la misma marca. Entonces, este es un Agilent, este es un Agilent. Este es el mito más fuerte. Mismas fases estacionarias de la misma compañía, me da lo mismo. Aquí está la evidencia. Cambia hasta el orden de elución. No da lo mismo. Eso es muy importante por si en un futuro yo hago una validación de mi método analítico, tengo que considerar muy posiblemente cuáles son las columnas con las que voy a estar manejando y trabajando, porque vemos que entre la misma compañía, misma fase estacionaria, inclusive mismas dimensiones, la separación es totalmente distinta. Bueno, entonces, aquí les muestro cómo es muy importante seleccionar columna y cómo me ayuda, pues, a separar algunos fármacos. Vean, tiempos de menor a 5 minutos. Por ejemplo, esto es algo muy importante, los pesticidas con urea. Los pesticidas, pues, por ejemplo, fenurón, monurón, monolinurón, diurón, linurón, son compuestos que están súper regulados. Estos, pues tengo que tratar de poderlos ver todos los que me interesan. Aquí les muestro, por ejemplo, en este cromatograma, la separación en una columna C18, en una de cianuro y este C18. A esto me refiero con que son columnas de reparto. Son columnas donde era la sílica y yo químicamente le pegué grupos funcionales. Pueden ser polares o no polares.
y cómo logré separar aquí, poquito mayor de 10 minutos, menores a 8 y menores a 8, con distintas columnas. Entonces, la selección de mi columna es importante, sí, y en este caso logré hacer la detección de 6 pesticidas que son tóxicos, además controlado, puede ser con urea, cual la urea lo suele enmascarar a veces. Hay un efecto de enmascaramiento con la urea que, bueno, ahorita no es tanto el objetivo, pero vean, aquí es donde en este ejemplo les quería mostrar cómo tenemos que considerar más factores que en cromatografía de gases. Supongamos que estos compuestos fueran volátiles y quisiera verlos por gases. Y yo sé que estos compuestos tienen un efecto de enmascaramiento con la urea. Urea que puede estar presente en el medio ambiente simplemente por el desecho de orina de aguas residuales. Y si son aguas tratadas normalmente también a veces van con urea, no se logra eliminar totalmente. Cuando yo lo paso a fase gaseosa, todo se volatiliza. Y sabemos que no existe interacción entre los compuestos de fase gaseosa. Las reacciones en fase gaseosa, normalmente para que ocurran se requieren altas presiones, mucho más altas temperaturas. Entonces, también muchas veces la cromatografía de gases me elimina mucho de ese tipo de interacciones. Esto está en fase y está interaccionando con algún componente de la muestra y va a seguir en estado líquido. Entonces, también en cromatografía de líquidos, para eso presento este ejemplo, uno debe de considerar las interacciones que pueda tener mis analitos con los componentes de la matriz, porque no los voy a poder eliminar, porque siempre mi analito va a estar disuelto con los componentes de la matriz. Por eso les quise presentar este ejemplo. Este es un claro ejemplo, pues, también utilizado mucho en la industria farmacéutica, como la cromatografía de líquidos me ayuda a análisis de diazepam, pues muy utilizado ustedes ya para inducir relajamiento, vamos a ponerlo así. Y por ejemplo, aquí estoy separando diazepam y etilparabeno. Etilparabeno se está utilizando como estándar interno y lo estoy haciendo de acuerdo a la norma de la IUCP. Vean cómo el método dura menos de 10 minutos a un flujo de 0.5. Por ejemplo, aquí también tengo la separación de antidepresivos tricíclicos y benzodiazepinas, compuestos que obviamente tenemos que tener una regulación muy estricta porque no son de libre venta y se tiene que tener un control tanto en la fabricación como en el control de calidad. Por ejemplo, ahí está el clonazepam, nordiazepam, diazepam, amitriptilina, nortriptilina, y podemos ver que es una separación en menor de 24 y estoy separando 14 compuestos en una C18, una cromatografía de reparto. Este cromatograma se los presento para demostrarle que efectivamente son cromatogramas que se obtuvieron este año de esta infografía que se obtuvo y vean cómo todas mis fases estacionarias tienen grupos funcionales, polares o no polares, siendo que les estoy demostrando que la cromatografía por absorción actualmente ya no se utiliza y es la cromatografía de reparto, en cuanto se habla de separación de moléculas orgánicas. Aquí tenemos corticosteroides, adrenocorticosteroides. También por esto los podemos separar como la corticosterona, beclometasona, acetato de cortisona, prednisolona, los cuales también son muy importantes tenerlos. Vean cómo es una columna PFP y una C18, ambas funcionalizadas con un detector UV a 240 y se logra hacer la separación, ambas en menor de 25 minutos, ¿de acuerdo? Yo quiero que noten algo, y nada más quiero, y este cromatograma se los presenté por algo, no sé si han ido notando en los últimos 2 cromatogramas que les presenté, cómo los primeros picos salen lo que llamamos picos muy finos, y los siguientes salen más anchos. Lo mismo, empiezo con picos finos y los siguientes más anchos. Aquí nada más les voy a dejar con una, por si quieren. Buenas tardes. Parece que se fue la señal. Vamos a esperar al maestro Everardo Tapia a que se vuelva a conectar. Hay un curso en el Instituto de Química que es el HPLC, donde justamente está muy enfocado en entender sus fundamentos y que ustedes tengan todos estos conocimientos para poder desarrollar el método.
Por eso, la tecnología en el HPLC tiende a reducir los tiempos de análisis. En cromatografía de gases me aceptan tiempo de análisis de una... Everardo, ¿Qué pasó? te fue un poco la señal si quisieras regresar nuevamente a lo de los picos finos ¿Dónde me quedé? y gruesos al final. Ahí se te fue la señal. Ok. ¿Sí me escucharon cuando dije problema general de la ilusión? Sí, esa parte es, bueno, Ok, vuelvo a decir eso. Entonces, en cromatografía de líquidos yo tengo un... ¿Sí se escucha ya bien? sí, ya se Sí, escucha. se escucha bien. Ok. Tengo un problema que se llama cromatografía general de la ilusión. Como vemos en el cromatograma anterior y en el que sigue, conforme tienen más tiempos de retención, el pico sale más ancho. Este es un fenómeno que solo se presenta en cromatografía de líquidos y no en gases. ¿En qué consiste el problema general de la ilusión? Que conforme más tiempo pasen los analitos en la fase estacionaria, mi pico va a salir más ancho. Es decir, el 10 es más ancho que el 9 en esta diapositiva, el 9 que el 8, y lo podemos ir viendo en las figuras. Por lo tanto, yo como analista, cuando desarrollo un método, tengo que buscar las condiciones para tratar de controlar el tiempo general de la ilusión. Es por eso que en cromatografía de gases a veces sí se aceptan tiempos de corrida de 1 hora, pero en cromatografía de líquidos, vamos a ver, lo que era clásica como en la época de los 90, 2000, arriba de 30 minutos no lo aceptaban y actualmente se considera que arriba de 15 minutos te consideras que eres un mal cromatografista porque no lo puedes hacer. Vean cómo efectivamente después de 10, 15 los picos se empiezan a ensanchar. Entonces, la pericia de un buen químico analista de cromatografía líquido debe poderte dar métodos menores a 15 minutos para poder disminuir el problema general de la ilusión. Experimentalmente, ¿cómo disminuir ese problema general de la ilusión si siempre lo tengo? ¿Ok? Aquí es como, digo, este es el tráiler de una película, ¿no? El Instituto de Química oferta un curso que se llama Cromatografía de Líquidos, que está enfocado el curso en dos situaciones. Entender los fundamentos, y una vez que entiendan los fundamentos, poder ustedes enfrentarse a estas preguntas. ¿Qué sucedería si pongo esta columna y uso esta columna? Que primero ustedes van a hacer con los conocimientos que tomaron, hacer hipótesis respecto a las condiciones, y la tercera parte del curso donde justamente ustedes, ya que vieron qué pasa si hago esto, qué pasa si no hago esto, puedan ustedes proponer un método considerando esto. En esa parte del curso, obviamente, se les enseña cómo poder disminuir el problema general de la ilusión. Una de las formas es usando algo que se llama gradiente, ir cambiando la proporción de polaridades a lo largo de la corrida. Pero para seleccionar un gradiente también tiene hay una ciencia asociada a. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y por eso si me fijo, mis picos, si reviso cromatogramas de gases y líquidos, van a ver que los cromatogramas de gases andan por 30 a 40 minutos y en líquidos, cuando ya lo vemos cercano a 20, ya sentimos que es largo. Inclusive, experimentalmente no se acepta porque tienes mucha pérdida de tiempo. En esta diapositiva les muestro, por ejemplo, la separación de compuestos de alto peso molecular. Hasta el momento, les había presentado compuestos polares, no polares, que demostrando que se podía separar. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de separación de compuestos de alto peso molecular, como por ejemplo, un marcador de ADN y abajo polietilenglicol, algo industrial para, por ejemplo, ingenieros y algo biológico como para los QFBs. Aquí se utiliza una cromatografía de exclusión. No voy a aclarar qué es cromatografía de permeación o filtración en gel, ya que en eso tengo que profundizar más. Pero vean cómo los perfiles cromatográficos son distintos. Pero este es polietilenglicol 1080 y este es polietilenglicol 400. Estos son PLRP, este es el de 300 Armstrong, 100 Armstrong, 1000 Armstrong separados por su tamaño. Y aquí, por ejemplo, los detectores que hemos usado, pues vemos que muchos utilizan el UV, contestando la pregunta, y aquí es el LSD, que es también el de eye scattering, que es parecido al índice de refracción, pero más nuevo. Entonces aquí les muestro cromatogramas, cómo también lo podemos utilizar para separar compuestos de alto peso molecular. Aquí también les presento, por ejemplo, cómo se está separando colágeno y fibrinógeno, tal cual. Y así completo, con peso molecular de 120,000 y 340,000. Inclusive, por ejemplo, ya más adelante que les muestre yo en mi trabajo cotidiano en el Instituto de Química cómo he usado el HPLC, si yo tuviera un equipo que me pudiera separar tal cual la proteína, una cromatografía de exclusión,
vería un problema que les plantearé más adelante, cómo lo pude haber hecho más sencillo. Sin embargo, tuve que hacer una preparación de muestra muy pesada para poder resolver ese problema. Entonces, siempre que los equipos, y esto es lo importante que les quería mostrar, no el equipo que tengan HPLC sirve para separar todo, ¿eh? Sí, el HPLC tal cual, fundamento, sirve para separar todo, pero a la hora de hacer una compra, no crean que ese les sirve para todo. Aquí está la separación de proteínas tal cual, y aquí se ven los picos, en una separación menor a 20 minutos, tanto de colágeno como fibrinógeno. También aquí les presento, por ejemplo, esta es la separación de compuestos de capsaicina y de hidrocapsaicina. Ustedes saben que son los que nos dan el sentido de pungencia, alias enchilado, con varias columnas. Estas son columnas, por dice RS de intercambio. Aquí les quiero mostrar estas que es de intercambio, para mostrarles que también las columnas de intercambio puedo separar compuestos orgánicos. Y aquí lo que les muestro es cómo en la selección de la columna es muy importante. Este es el tamaño de poro. Vemos que conforme el tamaño de poro de la fase estacionaria es más chiquito, mis picos son más eficientes. Y también a veces caemos en un segundo mito que yo quisiera como romperles, ¿no? Compra la que tenga el tamaño más pequeño. Ojo, eso es un error. Tu sistema de bombas trabaja con una presión y esa presión con el que trabaja tu sistema de bombas debe ser compatible con tu columna. Entre más pequeño sea el diámetro de partícula de la columna, ese diámetro de partícula va a requerir mayor presión. Entonces, la selección en la compra de una columna debe de ser compatible con la bomba. Debo de saber cuál es la presión máxima que trabaja mi bomba. Aquí les presento el análisis, por ejemplo, ya les mostré de medio ambiente, en la industria farmacéutica. Ahora vamos a mostrar algo para la industria de alimentos, análisis de zumo de frutas. Por ejemplo, la identificación de sacarosa, glucosa, fructosa y sorbitol. Vean cómo también se puede utilizar. Contestando a la pregunta que creo que fue Melissa que la hizo, de qué tan se considera limpia. Por ejemplo, si yo soy y yo sé que, por ejemplo, el zumo de naranja tiene más cosas, y yo sé que la señal del 2 es glucosa, y aquí tengo un pico, pues toda tu muestra no está lo suficientemente limpia como para que tú puedas hacer análisis. Aquí, el detector que se utilizó fue índice de refracción. Entonces ya les mostré uso del detector de UV, del índice de refracción, la scattering, porque normalmente el índice de refracción es un detector que llamamos universal en líquidos y es muy utilizado para azúcares. Por ejemplo, también puedo analizar ácidos orgánicos, como puede ser el ácido oxálico, cítrico, tartárico, succínico y láctico. Eso también es una muestra de alimentos. Cosa que, por ejemplo, en cromatografía de gases, yo sé que los ácidos carboxílicos son de los compuestos más polares, menos volátiles, no los podría analizar. Desde aquí se ve, por ejemplo, la muestra, que también esto los puede analizar con índice de refracción y con Lie scattering. El Lie scattering, nada más como un poco, es como el índice de refracción moderno y automatizado. Funciona con una nebulización y el índice de refracción es como la versión viejita. Aquí lo que nos quiere mostrar esta infografía, y eso es que la respuesta del índice de refracción y el Lie scattering no es muy distinta, pero el Lie scattering te permite hacer más cosas ya que el índice de refracción. Por ejemplo, el índice de refracción no te permite utilizar gradiente. Y si yo sé que existe el problema general de dilución y no puedo usar gradiente, voy a tener picos muy anchos. El Lie scattering te da una respuesta similar, casi en los mismos tiempos de retención, pero te permite usar gradiente. Por eso es que al día de hoy, creo que les iba a presentar la tendencia, si van a hacer análisis de azúcares, no compren un índice de refracción, junten un dinerito para un Lie scattering, porque les va a dar más versatilidad y van a poder trabajar más, una mayor gama mayores gamas de condiciones. Finalmente, también les presento una combinación, separación de compuestos de alto peso molecular por un intercambio iónico. Por ejemplo, ¿qué proteína estoy separando? Mioglobina, albúmina, y un inhibidor de tripsina de soya. Vean cómo el cromatograma se ve exactamente igual. ¿Cómo sé que es una cromatografía de intercambio iónico?
pues también se puede aplicar en proteínas. Las proteínas tienen compuestos cargados. Entonces, las proteínas se pueden separar tanto por compuestos, interacciones culómbicas, tanto por de exclusión. Entonces, cómo lo voy a hacer? Pues con el equipo que tenga enfrente, prácticamente. Y por ejemplo, aquí les presento una cromatografía totalmente iónica. Aquí les presento la identificación de cationes en café y bebidas energéticas, como es el ion amonio, potasio, sodio, calcio y magnesio. En el cromatograma que se ve más intenso se muestra la bebida energética, y en el cromatograma que dice C es el estándar. Vean cómo es un cromatograma de HPLC, y lo que se hizo fue detectar los iones. Aquí les estoy mostrando un cromatograma, efectivamente, donde la cromatografía iónica sirve hasta para separar compuestos inorgánicos. También, ya sé que me pueden decir que, por ejemplo, la absorción atómica o la absorción con inducción de plasma también sirve. Claro que también sirve. No existe una técnica que nada más sirva para algo, pero también lo puedo utilizar. Y vean, separaciones menores a 5 minutos. Entonces, vamos a hacer la segunda ronda de preguntas antes de que pase a las tendencias. Esto ya es como lo que se está haciendo actualmente en la cromatografía, y ahora les voy a presentar como cuál es la tendencia, hacia qué se está haciendo y hacia dónde vamos. Y con esta parte finalizaríamos. Entonces, no sé si haya preguntas, Alma. Sí, maestro, gracias. Carla Rodríguez pregunta, ¿a qué se refiere el CIE18 en el nombre de la columna? ¿A que la fase estacionaria tiene 18 carbonos? Que está funcionalizada tu sílica, y en este caso normalmente te dicen con que tiene 18 átomos de carbono, como tú lo mencionas. Gracias, maestro. También Carla pregunta, ¿cómo se elige la columna adecuada para realizar un HPLC? La selección de una columna tiene varios criterios, pero tu selección, así en criterio general, porque sí es una pregunta que sí me llevaría, yo creo que 3/4 de hora desarrollártela, pero en cuestión general te la contesto. Tú no quieres tener el problema general de la dilución. Entonces debes de seleccionar una columna que tus analitos sean retenidos, pero no lo suficiente, porque si son suficientes vas a tener picos gruesos. Ese es como el criterio, uno de los criterios en los que te fijas, y que de ahí lo empezarías a colocar. ¿Cómo sabes si son retenidos o no? Teniendo un poco en función de la química orgánica, pues si tienen interacciones intermoleculares afines o no. Gracias, maestro. Macaria Hernández, para analizar la adulteración de gel desinfectante, ¿se podría utilizar? Adulteración de que, por ejemplo, con metanol. Macaria, si quisieras completar tu pregunta y podrías abrir tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, así es, doctor, para identificar adulteración con metanol. Ok, justamente en el instituto hemos hecho eso, lo hacen más fácil por gases, para distinguir entre etanol y metanol. Gracias, maestro. Verónica Hurtado, ¿qué detector se recomienda para análisis de polioles, alcoholes de azúcar que tengan la mayor sensibilidad? La Scattering, o la Scattering, la Scattering te va a dar una buena, va a poder usar gradiente, y no necesitas derivatizar. Gracias. Rodrigo Senti, en el cromatograma de análisis de ácidos orgánicos hay una caída de la línea base poco antes de la salida del primer pico. ¿A qué se debe esta caída? Ok, deja mi mesa diapositiva, la de los ácidos orgánicos, ¿esta? Sí, ácidos orgánicos, sí. Ok, este es el detector que se hizo con índice de refracción. Normalmente estamos muy acostumbrados a ver cromatogramas así. Cuando tú haces una inyección, normalmente siempre hay una caída, porque la forma de introducir tu muestra es mediante un loop, y hay una pequeña despresurización por fracciones de milisegundos. Entonces, lo más normal es empezar, siempre si uno le hace un zoom, ve esto. Obviamente ya en cuestiones uno lo suele maquillar, pero esto es muy normal que se vea cuando introduce. O si no es la introducción de la muestra, se debe a que aquí vas a tener, por ejemplo, supongamos que no es la introducción de la muestra, que no lo viste por acá. Y es esto, los detectores tienen dos tipos de respuesta. Puede ser directa, indirecta o diferencial. Si tu fase móvil tiene alguna propiedad físico-química que está viendo tu detector y llega a tu analito, puedes tener respuestas en cambio en línea base. Inclusive puedes tener picos negativos, que en cromatografía de líquidos son muy comunes y se utilizan normal. Entonces, en cromatografía de líquidos, por ejemplo, en gases, efectivamente no existen esos picos hacia abajo. No existen picos en gases, solamente bajo una modalidad, pero muy pequeña, existen picos negativos.
pero en cromatografía de líquidos sí existen más variantes en la línea base, porque tu línea base, primero, número uno, viene con lo que llamamos la energía mecánica, está viendo la propiedad físico-química del tonalito, hay interacciones químicas, entonces el sistema de estudio se vuelve más complejo, Rodrigo. Entonces, ¿a qué se debe esta? Así tal cual, como mencioné al inicio, yo no lo podía atribuir, sin embargo, te mencioné todas las causas más generales, de lo cual pasan modificaciones de caída en línea base en cromatografía de líquidos. Gracias, maestro. Marcela Galeana, para el análisis de metabolitos en orina, ¿una columna semipreparativa C18 es apropiada? Y la segunda es, ¿y la preparación de la muestra consideras que deba ser muy exhaustivo? Yo no creo que pueda hacer una preparativa porque metabolitos en orina no sé cuánta orina vayas a meter, porque me dices preparativa es que quieres aislarlo, ¿no? Quieres tenerlos en un frasquito tus metabolitos. Normalmente metabolitos en orina, pues yo asumo que están en baja concentración, no sé cuántos litros tendrás que usar de orina, entonces, no sé si la mejor forma es preparativa, y obviamente la orina es uno de los matrices complejas. Yo sí haría una preparación de muestra muy exhaustiva porque también luego tiene un problema de que, pues, entre más meta yo compuestos y demás, mis columnas, ahora algo que yo no vi, puedan precipitar. La orina es rica en sales. Tú usas normalmente disolventes orgánicos. A lo mejor a la larga puedas tapar tu columna y la vas a precipitar porque, pues, las condiciones de solubilidad de tu fase móvil ya no van a ser las más adecuadas. Entonces, yo si metería orina, sangre o algún fluido biológico, yo sí me aseguraría de tratar de hacer una técnica de preparación de muestra lo más exhaustiva posible. Gracias, maestro. Adrián Franco pregunta acerca de la fase reversa, que ya se dio la explicación, y también dice que cuando habló de la capsaicina, mencionó que era una cromatografía de intercambio, pero dentro de la información dada en la imagen, vi que la columna era una C18 y que la fase móvil era etanol, agua 70-30. Para que exista un cambio, no necesariamente debe de haber un gradiente. Ok, ¿cómo supe que era de hecho, inclusive esta es una cromatografía que tiene los dos mecanismos, el que es como de intercambio. XRS, yo ya me lo sé que los nombres son de intercambio, y de hecho vas a ver que en las cromatografías que se basan en compuestos culómbicos, no usas gradiente. Este, ¿Por qué? Porque cambias mucho la propiedad que vas a medir. Entonces, sí se puede utilizar, sin embargo, en el 99% de los casos, en estas cromatografías no es utilizado el gradiente. Gracias, maestro. Elizabeth Hernández dice que muy clara la explicación e interesante y pregunta si puede hacer separación de compuestos o metabolitos de extractos de alguna planta con este tipo de técnica y cuál sería la principal limitante o desventaja de usar este tipo de técnica. Ok, claro que se puede utilizar. De hecho, en el área de productos naturales, el HPLC es utilizado como un caballito de batalla. Su principal desventaja es que es una matriz compleja, cuántas cosas no puedes extraer. Entonces tienes que hacer una preparación de muestra muy cuidadosa para realmente ver lo que quieres ver y cuidar tu equipo. Yo creo que una de las veces que caemos en los errores es, toma este extracto de planta, ponle metanol y clorometano e inyéctalo. En un gases a veces puede pasar porque te digo que existen filtros para donde puedes retener en lo que no lo inyectas. En un líquido lo inyectas y pasó todo. Entonces, la limitante que tendría que hacer es que tendrías que tener un conocimiento bien de lo que estás buscando y efectivamente tratar de tener una muestra lo más limpia posible por cuestiones de tu integridad de tus resultados y el tiempo de vida de tu equipo. Gracias, maestro. Y finalmente, Marcela Galeana pregunta si un pico hacia negativo es un mal indicador. No, un pico negativo puede ser una respuesta adecuada. Todo depende de qué estás usando. Entonces, un pico negativo lo puedo obtener y lo puedo cuantificar y lo puedo integrar. Pero obviamente yo debo saber en cuáles casos. También la pregunta es más desarrollada, ¿en qué casos puedo tener un pico negativo y en cuáles no? Si yo tengo un pico negativo donde yo creo que no lo puedo obtener, pues sí es un indicador de algo. Pero si es algún pico que yo dentro de un sistema que como yo diseñé puedo tener picos negativos, más bien es como lo interpreto. Entonces no es una mala señal de algo. Gracias, maestro. Esta fue la última pregunta de esta etapa. Ok, entonces vamos a la tercera parte de este seminario, que es la parte más rápida, y con esta concluiríamos.
¿A qué tiende el HPLC? El HPLC, les presento una infografía de la empresa Waters, tiende a lo que se llama UHPLC-UPLC, que es un HPLC miniaturizado. Pero ojo, no es miniaturizado en cuanto al instrumento. De hecho, el instrumento en sí tiene casi los mismos tamaños. Es miniaturizado en las cantidades que puede utilizar. Todavía somos más ambiciosos y no estamos contentos con los tiempos de análisis menores a 10 minutos. Yo quiero tener tiempos de análisis menores a 2 minutos. Ok. Entonces ahora tiende el uso, inclusive ya en métodos farmacopecos y UCP ya piden en algunos métodos de norma que ya se ha usado por UHPLC y ya el HPLC ya está quedando en desuso. Todavía no, por eso digo, eso es nueva, hacia allá tendemos. ¿Y qué es el HPLC? Por ejemplo, es utilizar, como lo vimos en la diapositiva, columnas con diámetro de partículas más pequeños, más pequeñas, con mayor presión para poder separar. Por ejemplo, aquí les presento esta comparación. Si yo tengo un HPLC, una columna de dimensión normal y una columna de dimensiones de HPLC, a un flujo de 1 mililitro por minuto y 1.3 mililitros por minuto, el volumen por columna, después de yo requiero 1.66 mililitros y 0.20. El volumen del sistema se requiere 620 microlitros, 120 microlitros, ¿de acuerdo? Es decir, todo el volumen para llenar tuberías. El tiempo para reacondicionar, esto es lo importante. Yo una columna de HPLC, por eso quiero tiempos de análisis cortos. Si yo tengo una corrida de 30 minutos, para volver a hacer la otra corrida, mínimo me tengo que esperar 10 minutos. Entonces, realmente mi corrida no duró 30 minutos, dura 40. En gases no pasa eso. Tengo algo que rápido sube temperatura y calienta y a los 3 minutos hago la siguiente inyección. Vean que una columna de UPLC al minuto está regenerada. Entonces, ahora imagínense si yo tengo una columna de HPLC que hice 50 minutos, ¿cuánto tendría que esperarme? Por eso es que buscamos a bajar. Vean que yo puedo usar número de inyecciones en 24 horas, dura 41 minutos, y considerando que la corrida dure 35 minutos, una corrida estándar de HPLC. Una corrida que aquí dura 1.41 minutos, puedo hacer en 24 horas 993 inyecciones. El disolvente que me consumí por inyección fueron 35.2 mililitros, desde el tiempo de acondicionado para la siguiente inyección, y aquí casi 2 mililitros. Entonces, el UPLC sí es una inversión, es un equipo mucho más costoso que un HPLC, pero si vas a tener en tu laboratorio un caballito de batalla, y lo vas a estar utilizando, yo creo que en medianos plazos ya te reditúa el equipo. Entonces, sí, mi consejo ya a nivel técnico, ¿recomiendan migrar a UHPLC? Yo sí lo recomiendo. Número 1, por fines normativos, las normas ya en algunas guías ya lo están pidiendo, y segundo, por cuestiones de equipo y infraestructura. Aquí les muestro cómo se vería el cromatograma, por ejemplo, en una columna de 4.8 y 1.7 micras. Vemos que mis picos son más anchos, aquí son más finos. Inclusive en 60 minutos, aquí separé vi 143 compuestos, aquí vi 360, porque al ser más fino, puedo eliminar problemas de coelusión. Entonces, sí, hay una ventaja en UPLC, sí, desventaja, la inversión inicial es cara. Y ojo, como yo necesito trabajar con columnas muy pequeñas, una bomba de un HPLC no sirve para un UPLC. Es importante, y lo caro es la bomba, ¿de acuerdo? De hecho, las columnas de HPLC y UPLC casi cuestan lo mismo. Estas son, creo que, 1,000 pesos más caras que esta. Lo caro es el sistema de bombeo. Entonces, hasta esto estamos tendiendo al UHPLC. Y también aquí estamos tendiendo a un detector que no hemos hablado. El HPLC o UPLC está tendiendo mucha fuerza cuando lo acoplamos a una técnica como es la espectrometría de masas. ¿En qué consiste la espectrometría de masas? La espectrometría de masas, tengo una muestra, voy a ionizarla, su nombre lo dice que es ionizar, voy a generar iones. Las formas más comunes que yo puedo ionizar en acoplamiento a líquidos es electrospray o MALDI. Generé iones, se van a separar en función de su masa carga, estos iones que generé, y va a venir una celda de colisión donde se van a fragmentar, ¿de acuerdo? Yo puedo ver estos fragmentos. Cuando veo estos fragmentos, digo que estoy haciendo masas en una dimensión. Cuando yo los fragmentos los puedo separar y detectarlo, como estoy haciendo dos separaciones, estoy haciendo masas bidimensionales. Los analizadores másicos sencillos entran hasta después de la celda de colisión, yo detecto acá.
Cuando yo esto los vuelvo a separar o inclusive los puedo volver a fragmentar, hago masas. Esta sería la instrumentación que se mostraría de un equipo acoplado a masas. Tengo mi sistema de disolventes, mi sistema de bombas, sale mi mezcla, pasan al automezclador, dirijo a la bomba, y ahora que pasa una interfase de masas, donde se van a separar, donde voy a generar iones, ¿de acuerdo? Después van a pasar por un analizador másico donde en función de su masa carga, porque tienen iones, se van a separar y van a pasar a un detector y voy a tener un cromatograma, ¿de acuerdo? Yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí se ve un poco más claro el esquema de masas. Por ejemplo, un extracto que cualquier muestra, yo lo puedo introducir a un espectrómetro de masas tanto por HPLC o gases. Gases también se acopla a masas. Tengo una fuente de iones que dependiendo al gases o al HPLC, se puede, puede ser distinto. Inclusive el instituto también ofrece cursos de masas y creo que también habrán seminarios posteriores. Y puedo tener dos cosas. Ya que generé las cargas, separarse en función de su masa carga, porque las cargas van a tener una masa dividida en una carga, y llevarse a detección. Esto es una masa simple. O separarse, fragmentarse, volverse a separar y fragmentarse, sería como un analizador de masas, y obtengo un espectro. ¿Qué es lo que se obtiene? Se obtiene el cromatograma normal, y lo que yo puedo hacer es decirle a mi equipo, dame el espectro de masas de este pico, Se vería así. Así es como se ve el espectro de masas. Si yo hice masas, todavía lo que le dije a mi equipo, este ion que ves aquí, sepáramelo y vuélvemelo a fraccionar. Entonces veo, ese ion se llama ion padre y los demás se llaman iones hijos. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de dónde me quedo, depende masa simple o masas. Pero el cromatograma se ve igual y es lo que les voy a mostrar. Yo en el laboratorio les voy a mostrar una aplicación que se ha hecho en el ANSIC, en el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, usando el HPLC acoplado a un analizador másico. Y aquí es donde uno podría pensar, la ciencia, el HPLC se puede relacionar también con el arte. Ya les mostré cómo la ciencia se relaciona con el medio ambiente, con la industria farmacéutica, con la industria de alimentos, con la industria de polímeros, con la industria del medio ambiente también, ya lo mencioné, con la industria educativa, pero con el arte, claro que se puede analizar. En el laboratorio desarrollamos una técnica para la grana cochinilla. Para los que no conozcan la grana cochinilla es un insecto que se le genera en el nopal, el cual es un insecto parásito que al quitarlo y molerlo da un color rojo. Uno de los colores más intensos actualmente, y es un pigmento natural. El que le da el color rojo es el ácido carmínico. Aquí se los muestro la estructura. ¿De acuerdo? Se fijan, es con un derivado como tipo antraquinona con una parte de azúcar. Y estos son metabolitos característicos de la grana cochinilla. Es decir, nosotros desarrollamos en el laboratorio un método para poder recibir una tela y poder decir fue teñida con grana cochinilla o no. Y eso le agregamos el factor tiempo. Si estamos hablando que es una tela a lo mejor de la época prehispánica, ¿cuántos siglos no han pasado? Entonces, ¿a quién nos enfrentamos? Aquí en casos generales les presento un cromatograma acoplado a masas. Primero con esto les quiero demostrar cómo el cromatograma se ve igual, donde nosotros vimos que había la lana. Primero dijimos, vamos a tratar de tomar una tela noble y vamos a ver si podemos identificar grana cochinilla en lana. Entonces, aquí tenemos cómo se ve el blanco de lana. Aquí es contestando la pregunta donde se ve. Y aquí yo hice el mismo análisis de la lana teñida con rojo cochinilla. ¿Qué es lo que noto? Que yo tengo interferentes de mi muestra. Entonces quiere decir que como yo estoy inyectando mi muestra no me sirve. Tengo que inyectarla más limpia. Esa es una desventaja de la cromatografía. Yo, pues lo que pensé es, pues coloré una lana, la tiño de rojo y pues voy a ver, yo sé que tiene grana cochinilla y la voy a ver. Pero ¿cuál fue el problema que me presenté? Al ser mi proceso de preparación de muestra, los compuestos que puedo extraer de la lana también me afectan a la interpretación. Entonces no me sirve. Entonces tuve que hacer algo que se llama un proceso de clean-up o limpieza, que era el extracto, ya como yo lo extraje, ahorita no viene mucho al caso la preparación de muestra, lo pasé por un cartucho que se llama extracción en fase sólida. Esta es una forma también de preparación, el cual es como una mini cromatografía en pequeño.
yo le voy pasando distintos disolventes para limpiarlo, mis analitos están absorbidos muy fuertemente aquí y después paso un disolvente con una fuerza eluyente adecuada para desorberlos e inyectar. La tercera fracción es inyectada al cromatógrafo y obtuve este cromatograma, ¿de acuerdo? Es donde, si se fijan, esta es la lana teñida con rojo cochinilla, ya no se ve como esta lana teñida con rojo cochinilla. Logré eliminar algunos interferentes, logrando tener una mejor indicación del ácido carmínico y sus metabolitos. ¿Por qué no se ven los picos tan finos como en los cromatogramas que yo les mostré? Este proyecto tenía alguna particularidad muy en general. El ácido carmínico es componente principal y los metabolitos son componentes minoritarios. Yo quería, por cuestiones, dado que era un estudio cualitativo, si yo quise hacer un estudio cuantitativo, claro que estos cromatogramas no funcionan, pero yo quería tener en una sola corrida la identificación del componente principal y la confirmatorio de que sí es grana cochinilla. Entonces, es un compromiso. Si ese es componente principal y yo sé que el área es función de la concentración, cuando yo podía definir bien el pico del ácido carmínico, eso no los iba a detectar, porque es tan baja su concentración. Entonces, se enfocó en detectar estos estadísticamente significativamente por el ruido, aunque este se deformara un poco. Entonces se buscó una condición para que tuviéramos un colchón de tiempo de retención para que esto se pudiera deformar y no afectara a estos dos. Para un análisis cualitativo es aceptado. Se hizo un estudio de envejecimiento donde se simuló mediante UV, condiciones de humedad, salinidad y demás, un estudio por envejecimiento y se pudo ver que a pesar de simular lluvias, condiciones de ambiente, intemperismo y demás, se siguen detectando los mismos analitos. Entonces, logramos, aquí es muy en grandes rasgos, desarrollar un método para identificar grana cochinilla en lana y además en lana joven y en lana envejecida. ¿Cómo identificamos DC4 y DC7? Esta es la poderosa tecnología de masas. Pude ahorrarme del estándar. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, ambos metabolitos son estereoisómeros. Y yo no los separé en una columna quiral. Una columna quiral es carísima, pero la separé usando uso de las nuevas tecnologías, líquidos. Ambos tienen el mismo ion molecular, 491, y se fragmentan igual. Sin embargo, está reportado en la literatura que el fragmento de 357 y 447 para esta orientación en el espacio es casi 1:1, y para esta orientación en el espacio es casi 1:2. Vean cómo sin la necesidad de adquirir un estándar, carísimos, que a lo mejor ni siquiera de eso sabía, o comprar una columna quiral, carísima también, por tener un equipo poderoso de masas, yo pude hacer la asignación y la separación y la identificación de estereoisómeros, donde su única diferencia es la orientación en el espacio de esta parte. Entonces, esto es uno de los proyectos que tenemos en el laboratorio. Aún no hemos concluido este proyecto, efectivamente empezamos por lana. En algún futuro muy cercano, y ojalá ya pase esto para los estudiantes, me gustaría poder continuar este proyecto donde lo podamos hacer más robusto, tanto para lino, algodón y seda, ya que son de los telares más textiles más utilizados y que se pudieron haber teñido. Entonces, este es un claro ejemplo. Ahora les presenté un ejemplo de lo que yo he hecho en el laboratorio, mi experiencia, junto con una nueva tecnología. ¿Cuál es la ventaja de tener un masas? Ahora la pregunta, como dije, el UHPLC, ¿usted me recomienda tener un masas y así que me ahorre y en 10 años no coma y me compre mi masas? La respuesta es depende. ¿Qué es lo que vas a analizar? No es necesario siempre matar las cucarachas a cañonazos, ¿no? Si yo lo requiero, en este caso, para mi línea de investigación sí es requerido porque estoy buscando metabolitos en muy baja concentración, inclusive degradados a través del tiempo. Un analizador UV o demás no me podría dar como esa caracterización, además de que hago mucho análisis cualitativo. Entonces, no es como en el UPLC. Si pueden comprar un UPLC, cómprenlo. Aquí es, ¿qué es lo que voy a analizar? ¿Realmente lo requiero? Porque son equipos muy caros y mantener un equipo de HPLC acoplado a masas es costoso, muy costoso. Entonces, ¿vale la pena la inversión? Eso es algo que yo ya tengo que considerar un poquito más. Después podemos ver cómo, no sé, sería luego interesante que las empresas nos contaran esas cosas. Entonces, como conclusión, no me queda más que espero se haya cumplido el objetivo del seminario, demostrar que el HPLC pues tiene una relación con la industria textil, con el arte inclusive se trabaja con historiadores porque hoy en día
los historiadores y restauradores necesitan información del área de la ciencia para poder seguir trabajando. Se requiere para el análisis de medio ambiente, en la parte de alimentos, en la industria farmacéutica. Entonces, yo considero que el HPLC hoy por hoy no es un lujo saberlo. Considero que es el químico con cualquier formación de especialidad, tiene que conocerlo y dominarlo, porque se está utilizando en todas las áreas que uno lo pueda tener. Las referencias más utilizadas fueron las notas de aplicación líquido en masas de Agile en Waters, el artículo de Cochinilla y este libro de HPLC. Pues no sé si la sesión final de dudas o comentarios, por mi parte no queda más que agradecer su atención y fue un gusto tenerlos conectados este tiempo aquí. Muchísimas gracias, maestro. Sí tenemos preguntas. Rocío Castro, ¿cómo es el desgaste de las columnas por la presión generada? Todo por servir se acaba, entonces no se desgasta tanto por la presión, se desgasta por qué tan sucias metas tus muestras. Entonces, por la presión, son columnas que están hechas para trabajar bajo presión. Entonces, ¿por qué se pueden desgastar? Por mal uso, que metas cosas muy sucias o inclusive inyectes algo que no deberías. Ok, gracias, maestro. Rodrigo Senti, ¿el equipo hace la correlación del pico en el cromatograma con el resultado del espectrómetro de masas automáticamente? Sí, así tú en cualquier cromatógrafo le puedes pedir, por ejemplo, en V, este pico dame el espectro de V, aquí mismo le dices, a este pico de este tiempo de retención dame su espectro de masas. Gracias, maestro. Eva Florencia, ¿qué columna utilizó para el análisis del colorante en lana teñida con rojo cochinilla? Una C18 de intervalos de pH extendido, una extend DB C18. Ok. Ariadna Garza Ortiz, ¿qué implica el mantenimiento de un equipo de HPLC asociado a masas? Y para un laboratorio de síntesis química y estudios fitoquímicos con fines de caracterización nuevo, ¿qué equipo recomendaría? Ok, primero la primera pregunta, ahorita me vuelve a salir la segunda parte. Gracias, maestro. El mantenimiento de HPLC, imagínate, este es un equipo, justamente sabía que me iban a hacer esa pregunta, de un HPLC acoplado a un masa single quad, ese es un single quad. Tú, vean que como le estoy haciendo mucho hincapié en qué inyectar en la muestra, créanme que cada experiencia que uno se lleva, esta parte como sea, quitas esta tubería, cambias la aguja, pero imagínate que inyectaste algo muy sucio. Aquí esta es la cámara de ionización y esta parte trabaja vacío y esta parte está cerrada y no hay forma de meterle mano. La forma de meterle mano es apagando el vacío, parando 2, 3 días o una semana el equipo y limpiando y desarmando. Inclusive si es mucho la suciedad, la pieza se tiene que reemplazar. Entonces, ¿cuál es el mantenimiento? La limpieza de esta parte. ¿Y a qué se debe que tengas que requerir un mantenimiento muy constante? Por el mal uso y la introducción de muestras no siendo bien tratadas. Entonces ese es el mantenimiento. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta, Alma, por favor? Sí, para un laboratorio de síntesis química y estudios fitoquímicos con fines de caracterización nuevo, ¿qué equipo recomendaría? Ahí sí, como tú quieres caracterizar nuevos compuestos y de síntesis, un HPLC sí acoplado a masas. Gracias, maestro. Ruth Esther Villanueva, generalmente cuando se adquiere una columna, esta ya viene con las condiciones de presión, tipo de solventes y proporciones, tiempo de retención de los analitos y tiempo de recorrida, etcétera. Si quiero disminuir el tiempo de corrida, tengo que trabajar con las condiciones, es decir, ¿puedo variar las condiciones originales del proveedor? Claro, y las condiciones originales del proceso varían. Esas condiciones simplemente son para control. Yo siempre que llegue una columna nueva, les doy el consejo a todos. Vienen esas condiciones para un ciertos analitos, prueben que vean sus condiciones, traten de adaptarlo en su equipo y vean cuáles, y hagan su propio informe. Y esas condiciones sirven porque todo por servir se acaba para ir monitoreando a lo largo de los meses el tiempo de vida de mi columna. Pero claro que esas condiciones se pueden variar a mis necesidades. Gracias, maestro. Hay muchas felicitaciones por parte de los asistentes. La plática es excelente. Y hay una pregunta más. ¿En qué laboratorio lo podemos encontrar? Bueno, crécele. Yo me encuentro, como mencioné, me pueden googlear y demás, me encuentro en el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural en el Instituto de Química. Ahí, si googlean mi nombre, aparecerá en la lista de los académicos en el Instituto de Química. Y también mi correo, por si en algún momento quisieran, no sé,
si en algo los puedo apoyar y se puede y demás, con gusto lo haría. Gracias, maestro. ¿Cuál es? No, bueno, pido nuevamente su correo. Muchas felicitaciones y parece que es todo con las preguntas. Ok, no, entonces por mi parte, bueno, quiero agradecer a todos los asistentes, espero que les haya superado inclusive las expectativas del curso, del taller seminario, o incentivado alguna curiosidad por saber más. Siempre en el mundo de la ciencia es bonito saber más. Entonces, agradezco a los asistentes y agradezco al staff de vinculación por las facilidades y las oportunidades brindadas para este seminario. Por mi parte es todo, que tengan una bonita tarde.